El mundo está en constante evolución. So, o tú estás evolucionando o tú estás yendo hacia atrás. A mí no me gusta hacer un podcast o estar hablando frente al público. Es que yo no me puedo ir de este mundo si yo no hago este proyecto. Tu mente jura que ya lo hiciste cuando no lo hiciste y se te acaba el empuje para tomar acción. Al que tú le tienes que creer y confiar es a ti. Es que cuando la vida, ya tú tomas la decisión y empiezas a crear ese movimiento y la vida de repente te tira un reto, es que tú le das 2 veces más. Hasta que tú no te lanzas, tú no ves las oportunidades y las opciones. Porque el tiempo no se va a detener. Ni por ti, ni por mí, ni por nadie. Porque hay veces que porque tú trates de adelantar las cosas, realmente no es que las vas a conseguir antes. Cuando tú quieras lanzar un proyecto, rodéate de personas que crean en el proceso, te impulsen, estén contigo. Hoy tenemos al Teito de Edwin nuevamente y en esta ocasión lo que le queremos compartir son 7 recomendaciones para dar el primer paso hacia tu meta. ¿Y por qué esto? Quiero hacer la aclaración. Esto es sumamente importante. Nosotros por estar aquí sentados en el día de hoy y haber estado compartiendo ya contenido por los pasados 2 meses, Sí. tal vez, jamás en la vida pensamos que la pegamos, que ya estamos en el éxito, nada de eso. Sin embargo, esta tertulia nace de que el haber hecho ya esto por 2 meses, hay muchas personas, de hecho yo creo que la gran mayoría de las personas que terminamos hablando del tema de tertulia, nos dicen, ¿cómo lo lograron? Y rápido que nos hacen esa pregunta, el típico próximo comentario es, fíjate, yo te quisiera contar que yo tengo un sueño y tengo una meta que todavía no le he metido mano. O sea, es como el mismo script, ¿verdad? Y ahí nos dimos cuenta que ya hay una gran oportunidad porque a pesar de que nosotros, como nosotros decimos, ¿verdad? No somos expertos ni nos creemos que somos expertos en este tema, definitivamente que no. Sin embargo, sí ciertamente ya hemos tomado unos pasos que otras personas pueden mirar y utilizar como ejemplo o pedir recomendación, etcétera. Así que en el día de hoy nosotros le vamos a estar compartiendo esos 7 pasos que nosotros entendemos, 7 recomendaciones le estamos llamando, que nosotros entendemos fue lo que a nosotros nos marcó la diferencia para estar aquí hoy semanalmente. ¿Sí? Sí, y son cosas que de seguro ya la han escuchado y lo saben, sin embargo es cómo creamos este framework, esta base. Y eso es lo que vamos a presentar hoy. Estos 7 pasos, recomendaciones, Sí. como le quieran llamar específicas, pero que van a ayudar a poder llegar a ese objetivo y a esa meta que es bien específica, pero son cosas que yo pienso que también están bien intrínsecas en nosotros Ahí y vamos. hay algunas cosas pues que vamos a discutir en el camino. Sí, no, pero has dado con el clavo. Has dado con el clavo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros venimos a traer y algo que menciona es, gente, esto puede sonar hasta trillado ya. Y es que estos 7 recomendaciones, capaz que usted las ha escuchado en otros libros, en otros podcasts, a través de otros recursos. Sin embargo, la razón por qué la traemos no fue porque lo vimos allá y lo estamos trayendo acá, sino es porque literalmente es lo que nosotros creemos fielmente que nos ayudó a nosotros poder tomar este primer paso. Porque lo Así que, hemos vivido. literal, porque lo Y acabamos de ya, vivir hace varias semanas atrás. de ¿Ok? bueno. El primer paso. Una definición clara. Y miren mi cara, sí. Una definición clara de lo que quieres hacer y atarlo a una fecha. Edwin, háblanos un poco sobre eso. Una definición clara es tipo GPS. Para mí es cómo tú miras hacia el norte y defines bien claro cuál es el objetivo y cuál es la meta. Y Ujú. eso fue lo que a nosotros pues, nos ayudó, que tomó tiempo y nos costó, pero es tú definir claramente de manera smart, de manera específica, Ujú. cuál es ese objetivo, qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que quieren lograr y fijarlo con un tiempo específico y que sea tangible, que sea algo que tú lo puedas definir y lo puedas describir. Sí. Ahí quiero añadir algo porque tú mencionas, y me encanta la analogía que estás utilizando del GPS, porque ¿cuál es lo que en inglés le llamamos el North Star? Es decir, la dirección a la que nosotros queremos tomar, ¿verdad? Y eso Ujú. se ve lejos, eso es como decir tu big, hairy, audacious goal, o sea, es como lo más lejos lo que tú quieras alcanzar. Sin embargo, ¿cuál es el primer paso que debes tomar o definir el primer paso que debes tomar en dirección hacia esa meta? Ujú. Y esos son 2 temas. Y aquí quiero hacer
profundizar un poco. Porque ciertamente nosotros llevamos ya 2 meses, ¿verdad? Generando contenido, grabando, en todo lo que tiene que ver con el podcast y ya agarramos un momentum. Sin embargo, yo les había comentado anteriormente, nosotros hablamos de otra tertulia, que nosotros nos conocemos hace 5 años. Así es. Y comenzamos estas conversaciones posiblemente, me estoy guessing, ¿verdad? Pero tal vez como hace 3 años. Sí. O sea que a pesar de que nosotros teníamos ese North Star, como decir, queremos ir hacia allá, que era lo que nos detenía. O sea, y eso es lo que quisiera traerle ejemplo, porque mucha gente tiene esa meta bastante clara, pero por alguna razón no toman ese leap. Gente, y lo vivimos nosotros hasta el otro día, al menos para esta iniciativa del podcast, porque nosotros tenemos muchos otros proyectos que tenemos en mente. Y pienso que algo que nos ayudó fue definir un pequeño paso y atarle a ese pequeño paso una fecha. Pero ese pequeño paso nosotros procuramos que fuera algo que nosotros sabemos que tenemos una destreza y sobre todo también que nos gustaba. Sí. Entonces por eso fue que el tema de hacer un podcast, teníamos cámaras, teníamos los recursos, a pesar de que hasta con el mismo celular, pero era un elemento que a nosotros nos atrae. No era algo que a mí no me gusta hacer un podcast o estar hablando frente al público, es que a mí me gusta eso. So, el mero hecho de tomar ese primer paso, por más pequeño que fuera, a mí me iba a dar una satisfacción. Y a ti también, porque ¿verdad? Es algo que nosotros compartimos. Sí, y ese primer paso te lleva, cuando uno traza y define bien cuál es la meta, disminuye la ansiedad de la incertidumbre de no tenerlo por escrito, de no saber hacia dónde me dirijo, porque si no siempre vamos a estar divagando, si no defines bien la meta, siempre vas a estar divagando en ideas que llegan a tu mente, pero al igual que llegan, se van. Y como nos llegan tantas cosas y estamos envueltos en tantas cosas y no priorizamos necesariamente por cuáles son esas metas y ponerla específica con la fecha, qué es lo que quiero lograr, así mismo se te puede ir. Y entonces estás en la ansiedad o la incertidumbre de que, what if, ¿qué hubiera pasado si yo lo hubiera anotado? ¿Qué hubiera pasado si? Y entonces pienso que eso también nos lleva a cómo nosotros evaluamos nuestras emociones, miedos, dudas, perfeccionismo, que esa es la segunda recomendación. Sí. Evalúa tus emociones. Sí. Quería añadir en esta primera que se ata a la segunda, ciertamente. ¿Dónde yo pienso, Edwin, que nosotros logramos establecer esa fecha o en qué manera? Fue como identificar, ok, ya estamos claros que queremos hacer un podcast. Le pusimos un nombre en medio de un café, este es el nombre. Eso empieza a coger como una identidad y empieza a cliquear contigo, a conectar, como hasta Tertulia 11, ¿verdad? Que eso fue. Y literal, eso fue una conversación. O sea, esto no fue una estrategia de negocio, ni vamos a hablar. Eso era tú y yo, nos gusta el nombre, pega el número. Sí. Pero eso tuvo un impacto para ti, el ponerle el nombre. Precisamente, gracias por preguntar, tuvo un impacto grandísimo, porque literalmente es como si tú fueras a tener un bebé y ya tú le estás asignando el nombre. O sea, para ti es una identidad, o sea, es algo que ya está existiendo, a pesar de que sea en tu mente abstracto, pero ya existe, no es como que el proyecto. Ajá. Ya es, no, es que ya hubo un momento que nosotros dijimos, vamos a dejar de estar pensando tanto, vamos a hacer un podcast. Y ese mismo día, yo creo que fue en esa misma conversación, fue que dijimos, pues vamos a ponerle, ¿qué nombre tú le pondrías? Haciendo la fila del café, me acuerdo como ahora porque lo veo, brother. Tírale nombre. Y entonces ahí fue Tertulia. ¡Pum! Eso es. Yeah. Y noten que es como, también es esa emoción que te pega, como que ya no lo piensen muchas veces. O sea, nosotros no nos pusimos a evaluar que si Tertulia estaba escogido, que si no, que va a pensar la gente, que qué efecto era, en el efecto que causa en ti, en mí, es Tertulia, nos movemos. Y el tema del 11... Yo no sé si lo había dicho anteriormente, pero el tema del 11, que muchas veces, en verdad, en todas las personas que nos preguntan nos dicen, ¿y por qué 11? Esto tiene 1000 ramas. La primera fue que sinceramente en algún lado yo había leído que para que las personas recordaran un nombre, como decirle una organización, etcétera, es bien efectivo asignarle un número. No sé cuál es lo que pasa mentalmente. Yo tampoco. Lo podemos buscar luego, no me acuerdo dónde fue que lo leí. A lo mejor me lo inventé, pero creo que está por ahí. Y ahí empezamos como Paralel 18, MC21, ¿verdad? Empezamos a nombrar Lote 23. ¿Ves? Terminal 34. Ajá, yo me acuerdo de esos nombres que típicamente yo no me acuerdo de ningún nombre, y de eso sí me acuerdo. A lo mejor era porque funcionaba más para mí. Seguro. Pero entonces dijimos 11, y el 11 era porque
tiene un significado para cada uno de nosotros particular. Para mí el número 11, no sé, lo asocio con temas de evolución del universo, con el mes de noviembre. Y entonces ahí también pegaba porque el 11 era como 11. Ah, sí. Ah, pues 11 porque es Edwin y Tito. Y ya. Somos 2. So, se acabó. Una vez tomamos esa decisión, de repente es que, ya el proyecto tiene una identidad, ¿verdad? Y ahí pegada conmigo es como Tertulia 11. Me encanta, vamos a movernos. Entonces la próxima decisión fue que una vez dijimos eso, dijimos, ok, ¿quién sería la primera persona que entrevistaríamos? Y yo recuerdo que tú me decías, ok, cuando vamos a grabar tú y yo. Y eso todavía yo le tenía que, voy a llegar ahí, al tema de los miedos y la duda y las emociones. Pero para causar un movimiento y como ese nivel de responsabilidad, ahí era como, vamos a entrevistar a alguien. Entonces, ¿a quién podemos entrevistar? Que cuando nosotros le hagamos la invitación y esa persona diga que sí, ya no hay vuelta atrás. Ajá. Y yo creo que ese es otro momento clave. Por eso es que yo quería llegar a la parte de la fecha. Porque ahí nos movemos. Nosotros hemos decidido entonces, de los muchos que hablamos fue Lorena. Lorena es una empresaria. O sea que ya la responsabilidad que quedaba es que nosotros no nos vamos a quitar. Porque sí, o sea, ya va a sacar su tiempo para hablar con nosotros. Determinamos una fecha y ya no había vuelta atrás. Yo creo que en verdad para mí eso fue lo más que ayudó, ¿verdad? Identificar, darle un nombre, una identidad al proyecto o a lo que fuera que fueran a hacer. Segundo, lanzarte con una fecha que ya no pudieras dar atrás. ¿Sí? Sí, porque las cosas, y lo hemos hablado anteriormente, la ley de Parkinson, las cosas se van a extender hasta el máximo de tiempo que nosotros le demos. Sí. Y eso pasa, nos pasa con las tareas de las casas, nos pasa con cualquier cosa. Tengo que llevar la guagua al mecánico, la llevo el lunes. El lunes la puedo llevar el viernes. Bien So, duro. se siguen extendiendo, pero no es hasta que tú haces el commitment con el mecánico y le dices, te la voy a llevar el lunes, sepárame el espacio, que ya tú te ves comprometido a que la tengo que llevar. Sí. Así nos pasa con las metas y nos pasó con esto. Sí. Y la verdad es que como tomar una decisión en el sentido de que si no tomo la decisión, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias? Sí. Y lo que pasa es que como a veces nosotros tenemos metas que no evaluamos cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Estoy diciendo ya más sueños, ¿verdad? Como este es un proyecto. Nosotros tenemos nuestra profesión, nuestro trabajo diario. O sea, que esto es más como una adición. Algo adicional. O sea, que si de repente no se daba, era como que no pasaba nada. Pero realmente cuando nosotros empezamos a realmente evaluar cada uno de nosotros individualmente, dije, es que yo no me puedo ir de este mundo si yo no hago este proyecto. Entonces ahí, y mira, se te está pasando el tiempo. Así que... Es que este proyecto va dirigido al propósito que le hemos hablado anteriormente. Sí. Y hay cosas que uno tiene que seguir haciendo para que aporten ese propósito. De acuerdo. Y ya, eso es otro Sí, podcast. de acuerdo. Así que, ¿qué nos detenía? Ya le compartimos a ustedes lo que nosotros entendemos que hizo que nosotros creáramos ese nivel de responsabilidad para tomar acción y no regresar hacia atrás. Es decir, ya dijimos que íbamos a hacer esto, no volvemos hacia atrás, ¿verdad? Contemplando también que tenemos unas destrezas, unas cosas y dijimos, nos podemos lanzar y ahí vemos cómo pasa. Al final, aquellos que quieran hacer podcast, miren esto que en verdad yo nunca lo voy a de esta manera. El que tú grabes, es decir, nosotros estamos grabando ahora mismo, eso no quiere decir que este contenido va a salir. Si por alguna razón a nosotros no nos gusta, pues no sale el contenido, grabamos otro contenido, pero uno piensa que esto es en vivo y que hiciste el contenido y tiene que salir de la manera que salga. No, tú puedes decidir no sacarlo, puedes hacer después otro contenido, pero nos llevamos la práctica. El segundo paso, y regresando a ese, era evalúa tus emociones, miedos, dudas y perfeccionismo. Gente, sin duda, es en gran parte a los que a muchos me estoy incluyendo a mí, nos paran. Es increíble, yo voy a hablar por lo menos de mi experiencia y de mis emociones que se creaban y es tan fácil cada vez que hablaba del sueño o de esta meta en donde yo decía, pero no, yo creo que es mejor que practique o que coja tal training o es mejor tener otra cámara o es mejor tener esto otro. Y al final, esos son todas excusas y justificaciones que salen mentales, en verdad son de uno, sino son tu mente empieza a generar eso porque bien deep hay un miedo. Y es el miedo a fracasar, el miedo a ser rechazado y a no lograr tu sueño. Es decir, a no ser aceptado. Bien deep. Y la verdad que gran parte, y ahora sí me atrevería a que hiciera hacer la pregunta a muchos de los empresarios es, al final, ese es uno de los miedos que tú debes sobrepasar, o sea, esa creencia, porque al final
todo lo grandioso está detrás de eso. En la manera en que tú te quedes en este lado, te vas a quedar limitado. En la manera en que tú vayas por encima de eso, te vas a dar cuenta que son súper tonterías lo que tú estabas pensando. El miedo al fracaso, pienso que es lo que detiene a la mayor parte de las personas. Ujú. Son las personas que no dan el paso para arreglar una relación. Son las personas que no dan el paso para abrir su negocio. Son las personas que no dan el paso para lanzarse una entrevista. Son las personas que no dan el paso. Y es el miedo al fracaso, el miedo a la aceptación. Pero cuando vamos a la raíz causa de ese miedo, como tú dices, dentro del proceso del miedo, estos son pensamientos, vamos, automáticos que nos llegan. Sí. Biológicamente y psicológicamente, y nos pasa en este proyecto. Miedo a el tiempo que voy a estar invirtiendo. Sí, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo yo voy a dejar de estar con mi familia? Sí. Porque tenemos nuestra responsabilidad de trabajo, esto es un Claro. proyecto. Hay muchos miedos, sin embargo, cuando tú sopesas y los analizas bien, Ujú. y ahí vamos a hazlo tangible, ahí es donde tú te puedes dar cuenta que esos miedos siempre tienen una contraparte en la cual tú puedes debatir los miedos. Los miedos son simplemente miedos, y lo hemos hablado antes, los miedos en ocasiones son pensamientos automáticos que nos llegan o ideas preconcebidas que nosotros tenemos basados en experiencias anteriores o cosas que nunca han pasado Sí, de y ni acuerdo. van a pasar. De acuerdo. Y en este tipo de proyectos es lo primero que te puede pasar, y eso es lo que detiene a que las personas no lleguen ni a lograr una meta mínima, De acuerdo. ni un objetivo. Ujú. Y son las mismas consecuencias de no haber enfrentado esos miedos la que luego traen otro tipo de emociones, que es el arrepentimiento, que es las ganas de que hubiera pasado, Ujú. y de igual forma el remordimiento porque ¿qué yo hice si tuve la oportunidad? Ujú. Lo tenía al alcance de mi mano, pero por un miedo que no logré enfrentar en un momento, pues no necesariamente superé. Sí. Y yo creo que cómo superamos ese miedo es, ¿verdad? Conteniendo una definición clara, pero también lo dijimos, algo relativamente sencillo. Porque yo creo que aquí lo que hay que, en mi creencia, vencer es la fuerza o sea, la fuerza que tú tienes de que te ejerce el miedo que te para. Es decir, crear un momentum, empezar a movimiento, que ahí tienes una ganancia, sobrepasas algo o te pruebas y ahí dices, quiero volverlo a hacer, ¿verdad? Y quiero volverlo a hacer. Así que por lo menos nosotros lo que dijimos fue, vamos a comenzar con una cosa pequeña, vamos a comenzar con esto. No pasa nada si no lo publicamos, ¿verdad? Identifica a tu, esto está en inglés, porque es que en español es como raro. Es como que lo busquen. El Sí, accountability partner. exacto, identifica tu accountability partner. ¿Qué es un accountability partner? Tu compañero de responsabilidad. Así se traduce. No sé. Un compañero de responsabilidad. Pero solamente el accountability partner es esta persona en la cual tú te sientes de alguna forma u otra comprometido y te sientes responsable porque ya compartiste la meta. O esta persona que Sí. te está acompañando en tu proceso. En Tertulia, mi accountability partner, Tito. Yo soy su accountability partner, pero a pesar de eso, pues yo tengo a mi familia. Yo Ujú. tengo a mis allegados. Sí. Una vez uno comienza a compartir, pues ya esas personas se convierten en accountability partners. Sin embargo, yo sé que yo tengo una responsabilidad con Tito, y cuando trazamos la meta, vamos a lanzarnos. No es que el primer día que yo llegue, ya, che, caramba, no puedo, y de momento lo dejo arrollado y lo dejo solo. Es un accountability partner, esta persona que te acompaña en el camino y tú sientes un grado de responsabilidad. Sí. Quiero añadir ahí que ciertamente puede ser tu papá, tu mamá, un amigo, un compañero, o puede ser alguien que ninguna de las anteriores. Aquí hay en algún momento había aprendido y me encantó esa idea de otra persona de podcasting que decía, cuando tú tengas un objetivo y te estés lanzando un proyecto, en verdad, tú sabes que no se lo compartas a nadie. Y yo al principio no lo entendía. Pero la parte que él quería resaltar era que hay veces que nosotros, sin tomar ninguna acción, sino que tenemos la idea en nuestra mente, empezamos a compartirla con gente. Y es que ocurre algo como energéticamente, tú empiezas como que a diluirte, a sacar la idea y a la idea, y llega un punto en que ya, de repente, tu mente jura que ya lo hiciste, cuando no lo hiciste, y se te acaba el empuje para tomar acción. Versus que cuando tú te contienes y sigues trabajando eso con la persona que lo tienes que trabajar, y aquí quiero dar un ejemplo, cuando nosotros estábamos trabajando el podcast,
yo creo que este es de los primeros proyectos en mi vida que yo no le he compartido a 0 personas, a nadie. La única persona que lo sabía eras tú. En el momento en que identificamos la primera persona a entrevistar, fue Lorena, y fue a propósito porque la quería crear a ella como accountability partner, porque ella es una empresaria, eso ella va a estar mirando hacia de nosotros, más estamos, ¿verdad?, sacando de su tiempo y todo eso. Y luego cuando hacemos el proyecto público, ahí es que yo le dejo saber a todas las personas, ¿verdad?, a amistades de nosotros, compañeros y familiares. ¿Por qué es esto? Y es bien interesante porque también había escuchado y en verdad me hace total sentido que decía, tu cliente y tu audiencia no es tu familia. Es muy probable que no sea tu familia. Tu audiencia, tú la vas a empezar a conocer y posiblemente que no siquiera están en Puerto Rico, están en otro lugar. Sí. So, si de repente tú empiezas a compartir esto con tu familia porque quisieras una aceptación o algo y a lo mejor ellos no lo ven, te puede desmotivar. Y en verdad, esto es algo intrínseco. Esto viene contigo, con tus talentos, con tus sueños, con tu propósito. Y es decir, al que tú le tienes que creer y confiar es a ti. Punto. Que encontramos aquí un partner, vimos que la dinámica era súper buena entre los dos, nos ayuda porque somos accountability partner, aprendemos de los dos a la misma vez, nos pompeamos, vamos, pues en nuestro caso funciona. Y a mí me funciona así. Hay gente que lo decide hacer solo. Así que accountability partner. Ese fue el paso número 3. Ya vamos por la recomendación. La primera fue, define claramente lo que quieres hacer y ponle una fecha. Evalúa tus emociones. Gente, las emociones, tu cuerpo te habla. Que no te limiten, pero te hablan. Identifica tu accountability partner. Y entonces ahora, Edwin, si este contenido le está gustando a la gente, cuéntame. Si este contenido le está gustando a la gente, nos pueden conseguir a través de LinkedIn en Tertulia11, así tal cual. En Instagram nos pueden conseguir en La Tertulia11. Y para acompañamiento, preguntas, coaching directamente a podcast@tertulia11.com. podcast@tertulia11.com. Así que nos comparten sus experiencias, su insumo, comentarios, son bienvenidos. En el último que lanzamos con Reina Cristina, Wow, los los comentarios comentarios hermosos. espectaculares. No, es otra cosa. Que eso es comunidad. Literal. Las personas lo ven, las personas se animan, tanto para Reina Cristina, pero para aquellos que están a su alrededor. Así que Sí. te invito a que comentes bajo este video en YouTube, tanto en Instagram, de igual forma en LinkedIn, y nos escribes. Estamos, mira, a un mensaje de cerca. Sí, gente, y en verdad el poder que tiene cualquier comentario que puedan hacer, tanto positivo o una observación, para nosotros tiene un gran poder, porque como dice Edwin, es la comunidad que nosotros no vemos a través de la cámara y confiamos plenamente en aquellos que nos están siguiendo. También tenemos metas, queremos subir, ¿verdad? Aquellos que nos den like y que nos estén siguiendo, los follows, gente, así que dale like ahora mismo, ¿verdad? Y suscríbete a este canal y escribe en la caja de comentarios, nos ayuda muchísimo con eso. La cuarta, Edwin, cuéntamela. La número 4, simplifica el proceso, elige la ruta de menor resistencia. ¿Qué significa eso, Tito? Yo voy a dar un ejemplo, porque cuando estábamos escribiendo este tema de hacer ejercicio, hay gente que le gusta hacer ejercicio. Yo siempre he dicho, a mí no me gusta el proceso de hacer ejercicio, que quede claro. A mí me gustan los resultados de haber hecho ejercicio y lo que crea en tu mente, ¿verdad? Las hormonas que eso suelta, te sientes bien. ¿Cómo funciona Tito? Que es a diferencia de los demás, pero cuál es el mindset mío es que para yo hacer ejercicio, una metodología que a mí me gusta es la de crear comunidad. Hay diferentes maneras de hacer ejercicio, diferentes gimnasios y todo eso, y hay unos que particularmente crean, ¿verdad? Se apalancan en el tema de crear comunidad. A mí me gusta ese, porque es como que consistentemente cuando tú participas de hacer los ejercicios, pues a la misma gente, empieza la tiradera, el relajo, la gente ¿verdad? Se retan unos a otros. Así que existe esa fuerza de comunidad que para mí es importante. Segundo, gente, que el gimnasio no sea lejos. O sea, trata de hacer crear la menos resistencia para tú llegar a tu meta. Es decir, el gimnasio que yo por lo menos elegí queda a 3 minutos de casa. O sea, me puedo levantar 10 minutos antes de que empiece la clase. Hay una comunidad, es decir, la gente sigue yendo a la misma hora. Es una hora en específico. Te dicen estructuradamente lo que vas a hacer en esa hora. Tienes un coach que te está observando.
si estás haciendo algo bien o mal. Y por último, cuando termina, pues estiran y todo esto. Así que es decir, yo literal no tengo que pensar para poder hacer ejercicio. ¿Sí? A eso es lo que nos referimos. Es decir, cualquier meta que tú te propongas, ese primer paso intenta que tenga la menor resistencia posible para que aumente la probabilidad de que lo logres y no tan solo que lo hagas una vez, sino que lo puedas mantener y sostener. Esa es la clave, el que tú lo puedas sostener. Y es como tú lo haces escuchándote, tú lo haces visible, porque ya desde el principio trazaste tu meta. Necesito hacer ejercicio, porque de igual forma eso te ayuda a la salud, tiene un impacto en tu apariencia física. Sin embargo, lo escogiste cercano, lo estás haciendo fácil, lo haces evidente para ti de igual forma, pero añades elementos que te gusten dentro de eso, que sean rewarding para ti, que sean recompensa. Y eso es clave, gente, porque cada vez que tú quieras hacer una meta, tú no te vas a trazar una meta, a menos que sea hacer ejercicio, que no te guste del todo, pero vas a buscar la manera dentro del proceso hacer lo que te guste. Por eso es que cuando los niños, y esto es un ejemplo que me viene ahora a la mente, cuando los niños se tienen que tomar la medicina, ¿qué hacen con la medicina? ¿Le añaden qué? Un sabor. Le añaden algo que al niño al menos le sepa chicle, aunque no es chicle. Pero te tienes que tomar el medicamento porque te va a hacer bien. Eso dentro de la meta, cuando tú la trazas, aunque el proceso capaz sea doloroso, porque tienes que hacer una inversión de dinero, inversión de tiempo, inversión de energía física, etcétera, añade cosas que sean satisfactorias para ti y que te gusten y que le veas el valor. Y dentro del proceso de nosotros creando Tertulia, sí, yo recuerdo la primera vez que nos lanzamos a hacer el podcast. Y dentro... ¿Quieres lanzarlo? No, dilo tú, sigue la línea. Fue un 11-11. Fue un 11-11, para que veas dónde también llega Tertulia 11. Y ese día nosotros nos lanzamos y nos fuimos con todo y llegamos como a las 7 de la mañana allí. Y llegamos con todos los paquetes. A la casa de Lorena. A montar los micrófonos, a montar cámaras. Grabamos, hicimos todo. Pero gente, cuando terminamos el podcast, ¿qué pasó? No había grabado una cámara. Una de las tomas no existía. Nunca existía. Y en ese momento nosotros hicimos atractivo el proceso, nos gustaba lo que estábamos haciendo, etcétera. Pero como lo hicimos, tomamos el camino de menor resistencia, porque era con lo que teníamos, y de igual forma con el accountability partner, nos dio la oportunidad de nosotros volver a replicarlo. Y eso es lo que estamos buscando. Si nosotros hubiéramos dicho, no, esto es demasiado, esto es un dolor de cabeza, no lo vuelvo a hacer. Y aquí se quedó la meta. Y la meta te duró lo que, no sé. No. La meta te duró nada. Sin embargo, volvimos a repetirlo. Y mira dónde estamos hoy. Sí. Y esa es la importancia. Cómo tú tomas el camino de menor resistencia, pero también le añadiría cómo hacemos el camino atractivo. De acuerdo. Nosotros. O sea que lo que me estoy llevando es identificar los elementos que son atractivos para ti, ¿verdad? Sí. Y que te traen placer o bienestar. Sí. En el gimnasio, y con esto cerraba, muchas veces cuando yo termino el gimnasio, sí terminas súper cansado, ¿verdad? Porque allí no te van a dejar... O sea, te dan break, pero no te dan tanto break. Cuando tú terminas, ciertamente vas a estar cansado, pero al final, cuando llego a casa, muchas veces lo que hay en mi mente es, pasé un buen rato con la gente. Es eso, porque en verdad para mí eso es lo más importante. Lo que pasa es que el pasar un buen rato con la gente, de estar tú solo, hacer otra cosa, fuera de la oficina, fuera de los clientes, fuera de lo que sea, es como un espacio donde tú eres tú y ya, mano, y en verdad es un buen rato con un par de gente. En el caso de esa primera tertulia, recuerdo que cuando nos sucedió eso era como, no lo puedo creer. Ajá. Pero ahí mismo, teniendo a Lorena de frente, Lorena dice... es que la segunda vez lo vamos a hacer mejor. Y entonces era como que, ¿cuándo es que vamos a hacer esto de nuevo? Y ese es el objetivo, gente. Es que cuando la vida, ya tú tomas la decisión y empiezas a crear ese movimiento y la vida de repente te tira un reto, es que tú le das 2 veces más. Entonces dice como que no, es que ahora es que hay que hacerlo mejor. O hay que hacerlo, ¿verdad? O sea que ya los retos que nos encontramos de frente, en verdad son los que nos motivan a nosotros seguir buscando alternativas. Y ahí está la importancia. Mira lo espectacular de esto, porque en ese momento yo recuerdo que trazamos una fecha.
dijimos, ¿cuándo lo vamos a hacer de nuevo? Literal. Entonces regresamos al paso número 1, como que dentro de la meta. Tienes toda Tengo la que trazar razón. la meta porque si no hubiéramos ido, pues vamos a hacerlo después. Sí, no, Lorena, en algún momento. después cuadramos, no y va a después pasar nos nunca. sentábamos. No, después cuadrábamos. Sí. Tuvimos la fecha, el momento, el lugar ya lo teníamos, el accountability partner doble, Sí. porque teníamos a Lorena y regresamos en el ciclo. Sí, de acuerdo. Antes de continuar, estamos en el paso de la recomendación número 5, Sí. que es la de comienza con un pequeño paso que genera impacto, ¿verdad? Correcto. Noten que el objetivo ciertamente era grabar nuestro primer contenido. Ciertamente la definición de éxito era que pudiéramos exportarlo y subirlo a YouTube. Así es. Sin embargo, a pesar de que eso no sucedió, ahí mismo nosotros nos sentamos mientras estábamos hablando y relajando con el tema. No podemos creer que esto pase. Mi prima en verdad Lorena estaba en negación. Ella pensaba que estaba relajándola. Y la próxima pregunta fue, Edwin, ¿qué aprendimos? Literal. Y esa pregunta vino como por 100 veces luego de que nos pasara esto. ¿Qué aprendimos? ¿Qué podríamos hacer diferente? ¿Qué podemos mirar? ¿Dónde podemos poner las cámaras? Era como todo es aprendizaje, así que nunca lo vimos como un reto, pero nunca lo vimos como una pérdida de tiempo. Correcto. Al revés. Fue como aprendimos esto y esto. Así que al final fue una simple acción, un objetivo que nos llevamos, ¿verdad? Generamos impacto, que generó impacto en nosotros. La recomendación número 6. Edwin, tírala. Firmeza y consistencia. Convierte tu primer paso en un hábito. Cuéntalo. Aquí la consistencia es la clave. Tienes que Sí, ser no. consistente. Una cosa es Sí, tú motivarte. Porque uno se puede levantar por la mañana y vamos, estoy motivado para ir al gimnasio. Sí. Vas un día, te matriculas, sin embargo, después no eres consistente. Ujú. Y en esto, gente, hay que ser consistente. Y nosotros ya hemos creado un hábito que ha llegado por conversaciones que hemos tenido, Sí. pero también por el compromiso. Por ejemplo, el estar aquí con Jaime Eso me iba a decir. en Sí. The Web Studios. So, estar aquí, esto es un hábito. Todos los jueves, nosotros en la noche estamos aquí metidos. Literal, vuelvo al gimnasio. Y hay una expectativa de que yo vaya a ver a la gente y en verdad allí, porque si no vas, te van a empezar, ¿todo bien? Correcto. ¿Dónde estás? ¿Estás pichando? ¿Verdad? Ese es el accountability. Y aquí es como que ya todos los jueves venimos a hablar un rato con Jaime y pegarle al contenido. Ya sabemos que las noches son de Jaime. Aquí Sí, los literal. jueves. Sí, literal, ya eso no se negocia. Sí. Quería entonces aquí aprovechar y traer algo y fue, volviendo a antes de tomar el primer paso, era la creación de esta visión. Y algo que yo quiero ser bastante claro, que el que traía el freno pegado en varios momentos era yo, cuando te compartía como que te decía, diantre Edwin, o sea, contenido, edición, caballo, o sea, nosotros, ¿verdad? Y siendo responsable que nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos otra profesión y nos dedicamos a tiempo completo, o sea, bien duro. Entonces, pues hay otras responsabilidades de las casas, la familia y la cosa. Y yo le decía a Edwin, máximo caballo, un contenido al mes. Y yo estaba bastante claro de eso. Decía, y la gente decía, mira, mano, no, tú en verdad tienes que bajarle, tú tienes que generar más contenido. Y dije, es que no veo la manera en cómo vamos a generar más contenido. Grabamos 2 contenidos que pasaron, yo creo que pasó más de un mes en lo que grabamos solamente, no lo habíamos publicado. Okay. Y el plan era publicar una vez al mes. Que recuerdo que cuando salimos en vivo, salimos con Lorena, salimos una vez y después, como 3 semanas salimos con el de Gilberto. Y después del Gilberto, nos dimos cuenta, yo me di cuenta, que en verdad era posible seguir generando más. Nuevamente, porque al principio, hasta que tú no te lanzas, tú no ves las oportunidades y las opciones. Sí. Y ahora de repente es que literalmente tenemos backlog, ¿verdad? Tenemos contenido adicional para el momento en que nos grabemos, ya podemos seguir consistentemente toda la semana. Gente, esto pasa en 2 meses. Y eso es lo que me gustaría compartirle a ustedes porque solamente pasa lanzándote. Cuando tú empiezas a lanzarte, de repente ves las alternativas, pero si tú te quedas en tu mente, es bien, casi imposible ver las alternativas. Sí. Cuando tú empiezas a tener la experiencia, entonces ahí, pues déjame aprender un poco más de esto, déjame hacer esto diferente. Pero literal, nosotros estamos generando contenido. Hay una semana que vamos a generar 3 contenidos.
Y publicamos ahora semanalmente. De venir de que íbamos a decir, íbamos a hacer 12 contenidos solamente y publicar 12 episodios. O sea, una vez al mes. Pero, ¿y qué tal si en un principio yo me hubiera sentado contigo y de momento yo te decía, no, Tito, si no son 4 contenidos, si no es un contenido por semana, yo no voy a hacer esto. No iba a salir, mano. No iba a salir. Porque tú Literal. ibas a estar, ibas a decir, y de igual forma lo estoy trayendo como el ejemplo, pero si hubiera Sí. sido al revés, tú Pero me qué lo bueno, hubieras qué traído bueno a que mí. lo traes, porque la verdad es que, y te voy a decir, pues caballo no va a funcionar. No. Es que no le veo la manera ahora mismo de cómo va a funcionar. Por eso. So, no íbamos a quedar detenidos. Sí. Porque regresamos a la meta. No estaba. En ese momento no era realista para nosotros. No es, como tú mencionaste, es que en el proceso nos dimos cuenta que podíamos Sí. hacer más. Y vuelvo a resaltar la primera, ¿verdad? La primera y varias recomendaciones que hemos dado, que, mira, está bien, sabemos que queremos llegar allá, pero olvídate de la perfección y cómo debe ser y cómo escuchamos las voces de, o sea, la frecuencia en la que debe ser. Vamos a hacer el primero. Pequeños Para pasos. saber qué diantre significa y cómo se siente hacer un podcast. Bueno, nosotros hemos hablado frente a la gente, pero yo nunca le he hablado de una cámara por una hora. O sea, es súper awkward. O diferente, debo decir. Ya Jaime es un caballo, pero... Nuestro público es Jaime. Sí, nuestro público es Jaime. Y yo recuerdo que la primera vez que vinimos con Jaime, ahora a este punto, Jaime dice, mire, ¿y entonces cómo les va? ¿Y cuánto están generando? Y qué sé yo. No, mira, estábamos pensando cada 3 semanas. Yo siempre con la misma historia, Sí. en verdad. Yo era el que estaba brutal con la idea esta. Y Edwin ahí Edwin pichando. Y yo, mira, no, cada 3 semanas, 4. Y Jaime, digo, si quieres una recomendación. Jaime empezó así tranquilo también. O sea, caballito, deberías darle como semanalmente. Y yo, diablo, Jaime, esa todavía no me la creo, brother. Y él, no, está bien, tú mira a ver las alternativas. Y de repente no pasó, yo creo, vinimos aquí una vez y más nunca, hemos faltado una semana. No. O sea, esto es culpa de Jaime. Culpa de Jaime. So, lo que quería traer es, gracias a Edwin, porque en verdad nunca lo había visto de esa manera, es cuando nosotros nos ponemos demasiado perfeccionistas, gente, no nos vamos a mover. Sean flexibles y después en el camino siguen ajustando. Esto no tiene que ser la excelencia de la primera, porque por más que parezca que los raperos Fade, Bad Bunny y otra gente que de repente parecería que vinieron de la nada, gente, el mismo Chente. ¿Tú ves gente Como así? él salió. Ajá. Lo ven en el balcón de su casa con un micrófono SM58 sentado allí. Literal. ¿Dónde Tipo se mandó como 7 años sin monetizar nada. ¿Entiendes? Ya. Entonces, cuando tú ves eso, ahí es que tú empiezas a... Y cuando estás aquí, ¿verdad? Verás, un Molusco, por ejemplo, también, ¿verdad? Tiene el bagaje de toda su vida de radio. O sea, que lo que quiero decir es que parecería que viene de la nada, pero es porque tú no lo conoces. Y el que no conozca el trasfondo de la persona no significa que no viene de la nada. Lo que pasa es que lo estás viendo cuando finalmente está cogiendo auge, ¿verdad? Así que, gente, esto toma tiempo. Alguna gente ¿verdad? Le tomará menos tiempo y en verdad al final no se trata del tiempo. Se trata de la aventura del día a día. Es que es la consistencia. Ahí es donde está. Digo, y en Traíste- verdad tiene el gran punto. Sí, no, pero ahí es Digo. donde está. El tiempo y el tú ser consistente en el tiempo. Ujú. Porque el tiempo no se va a detener. Ni por ti, ni por mí, ni por nadie. El tiempo Sí. sigue corriendo. Sí. Si algo tenemos seguro es que el tiempo siempre va a seguir corriendo. Pero es que nosotros hacemos con el tiempo. Sí. ¿Qué tú y yo hacemos con el tiempo? Y parte del tiempo es ser consistente para lograr aquellas metas y aquellos objetivos que tú quieres hacer. Ujú. Los personajes que mencionaste, un Jorge Pavón, un Chente, con el tiempo han sido consistentes. Bien duro. Los artistas con el tiempo han sido consistentes. Ujú. En la vida se trata de tú ser consistente y ser consistente en aquello que te apasiona y en aquello que te gusta. Ujú. Pero importante, dentro de este proceso, nosotros, y lo mencionamos en uno de nuestros primeros podcasts, no nos importa si nos ve 5 personas, o nos ven 10, o nos ve 1, o nos ven 500, o nos ven 1000. Sí. Es parte del crecimiento y algo que nosotros queremos. Queremos Ujú. seguir creciendo, que esto impacte a más personas, que las Ujú. tertulias pues se sigan regando y lo que se replica aquí se replica en las casas. De acuerdo. Sin embargo, si esto toca a una persona y esto le da un abrazo al alma a una persona, para nosotros cumplir el objetivo y el propósito que nosotros queríamos. Sí. Pero parte del proceso para nosotros lograr esto es primero para nosotros y de igual forma porque sabemos que funciona para nosotros, va a tener un impacto para ti en tu casa. De acuerdo. Pues ya hablamos también de la recomendación número 6, y es la firmeza y consistencia, que eso es lo que tú estabas trayendo, ¿verdad? Y crearlo un hábito. La 7, que sería la última. Paciencia y balance. Esta me está dando duro a mí. ¿Qué tal? Cuenta. Digo, qué? yo no sé, yo te estoy Pero, ¿por qué te da diciendo. duro?
Mano, porque... Ok. Ay, ¿cómo lo pongo? Porque al principio uno dice, ¿cómo salgo, verdad? ¿Cómo lo logramos? Y de repente, no lo logramos, sino logramos oficialmente lanzar este primer servicio, ¿verdad? Por decirlo así, o producto, llámale como sea, que es el podcast. Pero una vez ya tú ves que eso está cogiendo movimiento, yo creo que esto es un tema de empresarismo, lo cual yo no me identificaba como un empresario, pero creo que me lo voy a pegar y voy a empezar a estudiar de eso un poco más. Que al final, las cosas que no crecen, si no está creciendo, está muriendo. Y eso en verdad es una creencia que yo tengo full. El mundo está en constante evolución. So, o tú estás evolucionando o tú estás yendo hacia atrás. Y si nosotros vemos tertulia como este concepto que puede ir, ¿verdad? Que ciertamente sabemos que es más allá de un podcast, pues dice, ya el podcast está empezando a crecer y tú dices, ok, perfecto, ¿cuáles son las cosas que necesitamos hacer? Vamos a planificarnos. Ya lo que antes nos cogía un mes, ahora nos coge una semana. Tenemos a Jaime, ahora lo que nos cogía 10 horas de edición, a Jaime ¿verdad? Y tú empiezas a hacerlo más eficiente y dices, ok, what's next? Y eso para mí es algo natural del ser humano, seguir evolucionando. Entonces es cómo mantener un balance y ser paciente. Porque hay veces que porque tú trates de adelantar las cosas, realmente no es que las vas a conseguir antes. Y yo creo que hay un balance entre ese proceso de ir creciendo y aprendiendo a la misma vez que vas alcanzando. Si tú encalzas demasiado rápido, lo voy a poner bien drástico, pero una persona que se pega en la lotería, y no quiero decir todo el mundo, pero la gran mayoría de las personas que se pegan en la lotería pierden los chavos en no sé en cuánto tiempo y terminan peor que antes. Es decir, terminan deprimidos, porque no tenían la base de cómo mantener esa riqueza. Entonces, aquí lo importante es cómo nosotros vamos desarrollándonos en una manera en que sea sostenible a la misma vez que seguimos creciendo lo que es esta visión, ¿verdad? Porque no se limita a un podcast. Y esa es todos los días porque para mí, Edwin, lo hermoso que yo veo del podcast, a diferencia cuando uno, ¿verdad?, tiene otras experiencias profesionales, que esto es algo que creamos nosotros, o todo lo que yo sienta que llega de la intuición, le voy a dar el pensamiento. Es decir, déjame probar lo que me está diciendo. Y eso pasa todo el tiempo. Todo el tiempo es como que, qué idea nueva, podemos hacer esto diferente, mira, entonces podemos añadir. Y entonces estamos pensando también en quién podemos invitar, qué tema podemos traer, por qué lo podemos traer, vamos a tener una conversación. Entonces te empiezas a acelerar y hay que tener un balance para disfrutarlo y de repente no caigas en que, es que necesitamos más, necesitamos crear volumen, ¿verdad? Así que nada, por lo menos esa es mi perspectiva. No sé cuál es la tuya. Sí, un equilibrio entre el balance y la paciencia. Y es como en ocasiones estamos en busca de la gratificación inmediata o de estos logros Tienes inmediatos. total razón. Y dentro de este proceso, nosotros nos hemos dado cuenta que esto es un aprendizaje continuo y estamos más en busca del aprendizaje que del mismo valor inmediato Sí. que nos puede añadir a nosotros. Ujú. Porque de seguro esto es un proceso de aprendizaje. Si nosotros miramos a la primera grabación que hicimos versus ahora, pues nos podemos dar cuenta que estamos haciendo mucho mejor que antes. Ujú. Sin embargo, después cuando miremos de aquí a un año lo que estamos grabando hoy, nos hemos dado cuenta que hemos crecido. Y es un proceso de crecimiento. Sí. Y capaz nosotros, dentro de este proceso de grabar el podcast, pues sí tenemos unas metas y como vemos dentro de nuestro propósito hay es una sombrilla y una de esas patitas pues tenemos Tertulia 11 y sabemos que específicamente esto impacta. Sin embargo, es un proceso de aprendizaje y crecimiento que tiene otras ramificaciones. Y cuando tú haces esto, como tú hablabas ahorita, el tú pararte frente a una cámara o estar sentado, al estar hablando frente a un micrófono, esto es algo que requiere de valor, requiere de autoconfianza, requiere de conocimiento. Y cuando tú ves todas esas características que están detrás, más allá de tú sentarte a hablar, y tú te das cuenta que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo con unas destrezas que tú tienes y otras que te faltan por desarrollar, pero ya te lanzaste. Ahí es donde tú encuentras ese equilibrio entre el balance y la paciencia te ayuda a confiar en el proceso. Trust the process. Como que confía en el proceso. Si tú sigues haciendo lo que tienes que hacer, como en el gimnasio, si tú todos los días vas, si tú todos los días le das peso, le das cardio, trust the process. En un día no vas a rebajar 10 libras ni vas a aumentar X% de masa muscular. Pero si sigues haciendo lo que estás haciendo, vas a llegar a tu proceso. Y así yo lo veo aquí y también lo veo reflejado en las metas.
De acuerdo. Pues bueno, vamos a repasar cuáles fueron esas 7 recomendaciones que nosotros aquí acabamos de ofrecer. Tírate a la primera. La primera, gente, definición clara de lo que quieres hacer y atarlo a una fecha. La segunda, evalúa tus emociones, miedo, dudas y perfeccionismo. El tercero, identifica a tu accountability partner. El cuarto, simplifica el proceso, elige la ruta de menor resistencia. La quinta, comienza con un pequeño paso que genere impacto en ti. 6. Firmeza y consistencia. Convierte tu primer paso en un hábito. La 7, gracias por dejármela a mí. Paciencia y balance. Lo voy a resumir también, gente, con tener fe. ¿Ok? Aprende y evoluciona sin apresurarte. Eso sí, siempre esté alerta porque dicen que las oportunidades aparecen para quién, Edwin. ¿Que las oportunidades? Aparecen para el que está ready. Ready. No es la suerte. Sí, y no tienes que... Tienes un buen punto. Y cuando... Tú tienes que estar preparado para cuando llegue la oportunidad, no cuando te llegue a prepararte. Hay gente que le toca y de momento se tiene que preparar, pero tienes que prepararte para eso que tú quieres lograr. So, creo que la pregunta a la audiencia es ¿qué tú quieres lograr? ¿Qué proyecto tú quieres lanzar? De acuerdo. ¿Qué paso tú quieres dar? ¿Qué realmente es eso que tú necesitas aplicar estos 7 pasos? Y de igual forma, esto es algo que puede variar en el proceso, pero piénsalo. Siéntate nuevamente, escucha esto, reflexiona y di qué yo quiero lograr, cuál es ese paso que quiero dar. Y en Tertulia 11 estamos dispuestos a ayudarte, estamos dispuestos a hablar contigo y lo que tú necesites, estamos a un mensaje. podcast@tertulia11.com. Nos encuentras en LinkedIn como Tertulia11, Instagram La Tertulia11 o simplemente nos escribes aquí mismo en YouTube, en la parte de abajo en los comentarios y estaríamos dispuestos a poder hablar contigo y a tertuliar. Gente, recuerda, ayúdennos. Denle like, suscríbanse a nuestro canal y como dice Edwin, escriban en la caja de comentarios. Gente, en verdad, nosotros estamos fiebrú. Apenas estamos comenzando y nosotros vemos cada comentario, lo celebramos, nos lo compartimos, le tiramos fotos, se lo enviamos a los familiares, el impacto y, de verdad, las semillas que estamos regando, que ese es el objetivo de esta tertulia, ¿verdad? De este proyecto. Por último, no quiero, ¿verdad? Dejar de pasar desapercibido. Gracias a todos los que nos han compartido comentarios, particularmente para Reina Cristina, quien fue la última, ¿verdad? El último podcast que nosotros compartimos. Gente, los exhortamos que si no lo han visto, por favor lo vean. De verdad que literal, Reina es otra, ¿verdad? Ha sido una gran invitada, pero lo más bonito es cómo las personas se refieren a Reina, cómo hablan de su experiencia y realmente esto va mucho más allá de nosotros, por lo menos lo resaltamos. No tienen que hablar de nosotros, lo que queremos es resaltar, ¿verdad? La grandeza de las personas que vienen aquí, en este caso como una reina. Y de seguro. Y para cerrar, cuando tú quieras lanzar un proyecto, rodéate de personas que crean en el proceso, te impulsen, estén contigo. Y ahorita tú mencionaste un comentario de una persona que te dijo, hey, considera hacerlo semanalmente. Y estamos aquí en Latin Wave Studios. Duro. Con Jaime, así lo pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, Latin Wave Studios, lo vamos a etiquetar y personas como Jaime son las que ayudan a uno pues seguir hacia adelante y poder ejecutar y que estos proyectos pues salgan para ustedes, así que rodéense de personas buenas y esta es la oportunidad. Duro, si ustedes supieran, Jaime, si tú supieras que cuando nosotros hablamos de este estudio, nosotros decimos como si fuera, ya es de nosotros. Sí, entonces, literal. Vamos para el estudio ahora a grabar, ¿sí o no? Y allí va a estar Jaime, confirmaste a Jaime, pero en verdad Sí, es como que esta es nuestra casa, ¿verdad? Este es nuestro estudio. Así que no es tan solo nosotros, Jaime va a hacer sentir en casa cualquiera de ustedes que vengan aquí. Así que le escriben. Nítido. Check it out. Gracias. Gracias, brother.